¿Cuándo se produce una explosión? Una explosión, decir que se produce nosotros ya venimos hablando de la liberación, que hay gases en el medio de una reacción química, ¿sí? Que se generan gases y esas gases van generando presión. Bueno, entonces, explosión, ¿sí? Ahora unimos todos esos conceptos que veníamos hablando. Entonces, explosión es una liberación violenta, ¿sí? De energía que estaba contenida dentro de un sistema, que acá la energía, digamos, prácticamente la vamos a considerar dentro del barreno, donde libera mucha luz, ¿sí? Mucha luminosidad, libera gas, calor y un aumento repentino de la presión, ¿sí? Ese aumento de la presión que va a haber es la de que después termina causando la onda de choque, ¿sí? Que esa onda de choque es la que va a terminar a fracturar la roca, ¿sí? Esa onda de choque va a generar una presión a la compresión mayor de la presión a la compresión que resiste la roca para poder romper, ¿sí? Después vamos a ver el proceso, digamos, esto es lo que es una explosión, digamos. Después vamos a ver el proceso de por qué se produce en sí el desprendimiento de la roca. Pero sí, entonces, de vuelta, explosión. ¿Qué es una explosión? Definición de examen. ¿Qué es una explosión? Es cuando se produce una liberación prácticamente muy violenta de la energía que estaba contenida dentro del sistema, que rápidamente ¿qué libera? Va a liberar luminosidad, gas, calor y aumento de presión, ¿sí? Para que eso suceda, tiene que haber tres puntos fundamentales, ¿sí? Uno de ellos, una sustancia inflamable. Porque si no hay una sustancia inflamable, por más que genere algún tipo de daño, una ignición, no va a producirse la explosión. Entonces, tenemos que tener una sustancia inflamable. Tenemos que tener un medio de oxidación que produzca la reacción óxido-reducción, que habíamos hablado, óxido-reducción, que es la que produce la liberación, al haber una reacción óxido-reducción, la que produce rápidamente ese cambio ese aumento de temperatura y presión. Y después, una fuente apropiada de ignición. Tengan en cuenta esto, una fuente apropiada de ignición. Por ahora lo vamos a guardar ahí. Entonces, tiene que haber tres condiciones fundamentales. Para que haya una explosión, tiene que haber tres condiciones fundamentales. Sustancia inflamable, un medio de oxidación y una fuente de ignición, ¿sí? Estas tres, sí o sí, tienen que estar para que resulte una explosión. ¿Se entiende ahí lo que es una explosión? Para pasar a la otra definición, lo que es combustión. ¿Se entiende lo que es una explosión? Sí, profe. Bien. Alguno no entendió que le cuesta decir no, lo revisamos de vuelta, por ahí terminamos viendo un video, pero está bien que no va a ver rápidamente ahí donde se produce la explosión, pero sí, que hay una liberación violenta de una energía que lo que libera, ¿qué? Libera luminosidad. Fíjense en la imagen que le puse acá. Acá van a ver que, digamos, se produce una luminosidad. ¿Por qué? Porque la luminosidad proviene de ¿qué? Del gas, ¿sí? El gas, digamos, hace que se provoca distintos tipos de iluminación, de distintos colores, ¿sí? Después el calor, porque hay muchas temperaturas. Al liberarse esa cantidad de energía se produce mucha temperatura. Y un aumento de presión, que el aumento de presión, si uno se pone una ventana cerca de esta explosión, se va a dar cuenta cuando llega a donde el choque es presión. ¿Presión a qué? A la compresión. Y por eso, cuando por ahí, vamos a poner el ejemplo de la guerra, que por ahí vuelan las personas, ese es una onda de presión, ¿sí? Es una onda que se expande en el aire, ¿sí? Una onda de presión. ¿Por qué se termina falleciendo la persona? También que la explosión que utiliza ahí es TNT, mucho más poderoso que este, pero porque la onda, ese choque le atraviesa todos los órganos del cuerpo y esa onda de choque, es decir, obviamente paraliza el corazón, entonces se muere la persona, ¿sí? Entonces hay una onda de presión, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Alguno que quiera hacer algún comentario o algo? ¿Se entiende lo que es la definición de explosión? Sí, se entendió, profe. Muy bien, gracias. Vamos con combustión. Combustión es lo más fácil de ver. ¿O no? ¿Por qué? ¿O no?
porque la combustión también es una reacción química también, ¿sí? Que puede desprender calor. Ahora ese calor puede no ser percibido por nuestros sentidos, ¿sí? Y se puede producir una combustión que a lo mejor nosotros no, por ahí no perciben una combustión, digamos, de tipo química. Por eso es una reacción química, ¿sí? Ahora bien, esta reacción, ¿sí?, va a desprender una cierta energía o una cantidad determinada de energía, ¿sí? Y cuando esa reacción que se produce y que me libera energía a 1 metro por segundo, ¿sí?, ya eso se percibe en lo que es la llama, ¿sí?, en lo que ve el fuego, digamos, en lo que ven ustedes el fuego, ¿sí? Cuando, digamos, ustedes hacen fuego, es parecido a esto, ¿no? O sea, necesitamos 3 actores fundamentales. Primero, sustancia inflamable, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. A ver si lo podemos determinar. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Deme un segundito, por favor. Disculpe, deme un segundito. Bueno, profe. Mil disculpas. No, pasa que justo yo estoy en la ciudad de Belville, que decía. Mi hijo está en Córdoba y hay un diluvio en Córdoba total. Se largó un diluvio total en Córdoba. Está justo, le había mandado un mensaje y me estaba llamando. Mil disculpas. Bien. Bien. Entonces, decíamos combustión. Vamos a poner un ejemplo. Todos comen asado, ¿no? Consulta, todos comen asado el fin de semana, en algún momento comen asado. Aunque hoy en día está cada vez más difícil, pero bueno, por ahí termina siendo una eventualidad, ¿sí? Pero todos comen asado, ¿cierto? Consulta. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, ya nos vamos juntos que sea para una clase como un asado. Listo. ¿No? No me estés grabando tampoco no es, pero bueno, tenemos todo el año. Ya se comprometió. Ahora es anual, así que cómo no, carajo, no vamos a poner en la práctica, y ahí podemos hacer y hacemos la práctica lo que es la combustión. Entonces, si vamos a hacer la práctica, ya que se inició una combustión, bueno, seguimos y tiramos algo a la parrilla. Bien. Cuando prenden el fuego para el asado, o cuando el que está con ustedes prende el fuego para el asado, ¿ustedes me podrían identificar cuáles son las 3 sustancias que tienen para que se produzca una combustión? La madera. Bien. Madera, carbón. ¿Eso qué sería eso? La madera, el carbón. Sería Una sustancia inflamable Sí. que vos tenés que para ti. el oxígeno. El oxígeno y la parada. Vos tenés el oxígeno y la madera. ¿Qué está pasando uno? Entre la explosión y combustión tenemos una diferencia porque la explosión, sí, hay un punto de ignición, difiere del punto de ignición. No me quiero adelantar porque después quiero hacer una consulta de acá. ¿Sí? Pero está bien identificado. Bien. Perfecto. Vamos con la de deflagración. Es un término que para algunos lo puede conocer, pero por ahí para la mayoría es nuevo. La deflagración, ¿sí? ¿Qué es la deflagración? Y esto es fundamental en el tema de explosivos. La deflagración
proceso exotérmico. Que es un proceso exotérmico que lo han visto en química. Me puse a estudiar el fin de semana, me puse a estudiar bien qué materia ya han cursado y qué no para ahí. Pero geología ya han cursado y están cursando petrología. Entonces, es un proceso exotérmico, química en general. ¿Qué es un proceso exotérmico? Un proceso que termina liberando temperatura. ¿Sí? Ahora bien, dentro de este proceso exotérmico que libera temperatura, ¿sí? Hay una reacción de descomposición, es decir, que se va trasladando a través del explosivo. Libera temperatura, pero esta reacción todavía no se produce por ahí al 100%. Es más que bien una descomposición térmica que se produce y que se va trasladando a través del explosivo, pero que va liberando calor, es decir, que hay un cierto grado de reacción, pero la reacción no es total, es parcial. ¿Sí? Entonces, esta reacción se va liberando en forma parcial por una difusión térmica es decir, por traslado de temperatura, traslado de calor dentro del explosivo, ¿sí? Se hace a baja velocidad, ¿sí? Aproximadamente los 1000 metros por segundo. ¿Sí? Se hace aproximadamente a 1000 metros por segundo, obviamente. Pero nosotros decíamos que por ahí la combustión, ¿sí? Cuando se percibe en forma de llama, la velocidad de reacción por ahí está alrededor o cerca, un poquito menos, de 1 metro por segundo. Acá ya estamos hablando 1000 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, la deflagración, ¿sí? Si nosotros vamos a hacer el barreno, ¿sí? Y dentro del barreno tenemos ANFO, puede ser pirilado, digamos pril en bolita, ¿sí? Entonces se va transmitiendo el calor capa por capa, como capa por capa, pero no se produce lo que nosotros llamamos una reacción química, no se produce una explosión. No se produce, si va liberando calor exotérmico, va liberando calor a muy baja velocidad, ¿qué es lo que pasa a muy baja velocidad? No hay liberación violenta. No hay liberación violenta. Entonces, ¿qué es a baja velocidad? ¿Sí? Entonces, ahí es donde se produce la deflagración. El fenómeno de deflagración se produce en una transmisión de la reacción a través de la temperatura en distintas capas que se hace a baja velocidad, aproximadamente en 1000 metros por segundo. Que obviamente es más rápido que la velocidad de la combustión, pero no tanto para producir una liberación violenta de energía que se produzca una explosión. ¿Sí? ¿Se entiende esto de deflagración? Porque vamos a hablar hasta el día N-1, vamos a hablar de deflagración, ¿sí? De acá hasta fin de año, el día antes que terminemos la clase. ¿Puedes repetir, profe? Deflagración. Y ahí justo, ahí lo vamos a repetir y ahí lo voy a ir, permitime, avanzo un poquito y después vuelvo. Si no lo entendieron, después vuelvo. Pero deflagración, el concepto de deflagración termina siendo, me voy a adelantar un poquito, es cuando no se produce una explosión del explosivo. Por ejemplo, el ANFO, el nitrato de amonio con combustible, que era nitrato de amonio con fuelor. Por ejemplo, el ANFO. Nosotros habíamos dicho en un momento que el ANFO, si se moja, no produce la explosión. ¿Sí? Es decir, no actúa. Ahora, si el ANFO no tiene, y ahí si el ANFO no tiene un buen poder de ignición para que la reacción, digamos, se genere a más de 1000 metros por segundo, se va a producir una deflagración. ¿Por qué? Porque se va a iniciar con baja velocidad, ¿sí? Y después, a medida que vaya capa por capa, transmitiéndose capa por capa, esa reacción va a ser muy baja. Entonces, toda la reacción se va a producir en baja, se va a producir con velocidad muy baja, por lo cual no va a haber una rápida reacción violenta, entonces no va a producirse la explosión. Que el explosivo, o que mejor dicho el ANFO, se termina quemando, sí, se quema la deflagración. Van a ver un humo amarillo, pero no va a explotar. Y al no explotar,
no va a producir la fragmentación de la roca. ¿Sí? Entonces, la deflagración es cuando no se produce la explosión, ¿sí? Hay una liberación de temperatura exotérmica que se va transmitiendo a través del explosivo, pero que no es suficiente a una velocidad baja, que no es suficiente para producir una liberación violenta y producir la explosión. Entonces deflagra. Se dice que el explosivo ha deflagrado. ¿Por qué puede ser? Porque puede estar húmedo, porque puede estar vencido, porque la fuente de ignición no es la apropiada, ¿sí? Entonces, por eso es de la deflagración, ¿sí? No se asusten si todavía no me entienden al 100%, ¿sí? No se asusten, porque ahí lo vamos a ir viendo y después, cuando vayamos avanzando, vamos a ver lo que es la velocidad de detonación del explosivo, pero no se asusten ahora. Si no lo entendieron al 100%, no se asusten. Por lo menos que lo hayan entendido al 99,99%, ya me deja tranquilo. No, pero que lo hayan por lo menos captado de lo que es, ya me deja tranquilo porque ya lo vamos a ir viendo y si después hace falta que volvamos, vamos a volver. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Nosotros acá hablamos de explosión, acá hablamos de combustión y acá hablamos de deflagración. Una explosión no es lo mismo que una detonación. ¿Sí? Porque la explosión se produce en niveles, digamos, hay una explosión cuando realmente se produce la atmósfera, una gran, ¿qué es esto? Una gran liberación de energía, incluso de mucha iluminación, de muchas luces, de muchos gases, ¿sí? Es una explosión. ¿Sí? Que obviamente que decimos que tiene que tener la sustancia inflamable, un medio de oxidación que dijimos y un sistema de ignición. ¿Sí? Y eso puede estar contenido, obviamente que está contenido dentro de un sistema que puede ser, digamos, una cámara, una cierta cámara, que a través de una ignición puede producirse la explosión. ¿Sí? Bien, estaba pensando, a ver el ejemplo de un globo de cumpleaños, cuando revientan el globo explota o no explota el globo. Consulta, digamos, pregunta. ¿Cómo, profe? Un globo de cumpleaños. Infla un globo. Infla el globo, lo tiene el globo. Viene uno, por ahí los pincha o lo que sea, y termina el globo. ¿Qué se produce? ¿Una explosión del globo? Yo digo que sí. ¿Sí o no, profe? ¿O no? Y acá hay una cuestión. Digamos, No, porque No, claro, no. Sí, no hay liberación luminosa. no hay liberación luminosa, pero hay gas, digamos, hay una energía que está contenida dentro de un sistema, que es el globo. Hay que tener una energía adentro que es una presión de aire nada más. Está bien, si le pone color, por ahí lo libera el color, pero ahí tenés aire contenido. Igual que una llanta, una cubierta de un neumático. Es decir, explotó. Porque ahí, ¿qué es lo que pasa? Hay una energía que estaba contenida dentro del globo, dentro de la cubierta, ¿sí? Y que mediante alguna acción, digamos, violenta, reventó, ¿sí? Que también se puede hablar de reventar. Sí, para que haya una explosión ya netamente, como dicen ustedes, y está perfecto, ¿sí? Tiene que haber calor, ¿sí? Y aumento de presión. Que en el gas, por ahí en el globo, ¿sí? Y bueno, en la cubierta no está. Y por eso por ahí revientan y no explotan. Porque sí hay un sistema, yo le puedo decir, sí hay una cantidad de energía que estaba contenida en un sistema. Yo voy a borrar porque sí decimos en un globo, en una cubierta, y hay un poco la cuestión. Sí hay la parte de explosión, pero más que explosión termina siendo esa revienta, digamos, pero sí hay una energía que estaba contenida en un sistema. Pero es como dicen ustedes, che, me está faltando el calor, me está faltando la presión, porque no hubo nada. Y eso lo diferencia de por ahí de una explosión. ¿Sí? Que yo le decía, después hay una onda de choque. Bien, la detonación.
¿sí? La detonación. Ahora vamos a la detonación. La detonación es un proceso físico-químico. Y ahí es donde interviene ya el tema de que hablamos de explosivos. ¿Sí? Y obviamente que se produce, yo creo que se lo mencioné en alguna clase anterior, es un proceso físico-químico que se produce en un tiempo muy corto, a una velocidad muy rápida, ¿sí? De esa reacción, que esa reacción muy rápida es por medio de un factor de ignición que después también vamos a ver, ¿sí? Entonces, en una reacción físico-química que se produce muy rápido, en un tiempo T1 muy, muy chico, ¿sí? Y que produce una gran cantidad de gas, ¿sí? A elevada temperatura. ¿Sí? Y eso, al producir una gran cantidad de gas a elevada temperatura, ¿qué es lo que pasa? Produce ese gas que aumenta, produce una presión elevada. Y esa presión elevada que hace que el gas vaya aumentando y que vaya aumentando la temperatura, hace que se produzca, ¿sí? Una onda de choque. Y esa onda, ¿sí? Esa onda de choque es la que dijimos recién, y esa onda de choque es la que se va transmitiendo en la roca, ¿sí? Para después poder fracturar la roca. Ahora, esa onda de choque lleva se produce a través de un sistema de compresión, que esa compresión obviamente tiene que ser mayor a la distancia de compresión de la roca. ¿Sí? Entonces, cuando se produce esa onda de choque, ¿sí? Hay obviamente un tipo de que llamamos la explosión adiabática, que la tienen que haber visto en química también. Cuando se produce una reacción adiabática, ¿sí? Entonces, esa reacción adiabática, que en definitiva no transmite calor, sino que todo el calor queda contenido dentro del proceso de la reacción, ¿sí? Sino hay que contenido dentro del proceso de reacción, y lo que se libera es volumen de gas a alta presión, ¿sí? Y eso es lo que hace, termina rompiendo la roca y se produce lo que llamamos nosotros la detonación, ¿sí? Obviamente que esa onda de compresión se transforma en una onda, ¿no? Si nosotros lo vemos, el desarrollo de una detonación, y acá un poquito más yendo a lo que es deflagración, ponemos sobre el eje de la ordenada lo que es la velocidad de reacción. Cuando hablamos de velocidad de reacción, cuando se realiza una detonación, acuérdense, una velocidad muy rápida, siempre dijimos, muy rápida, en un tiempo T muy corto, ¿sí? Una reacción química muy, muy rápida. Entonces ponemos la velocidad de la reacción y ponemos el tiempo. Acá arranca, digamos, lo que es la reacción, arranca un poco lento, y después la deflagración. Fíjese que dentro de la velocidad de la reacción, la deflagración se va como aplanando en la curva y se mantiene con la misma velocidad de reacción. En cambio, en una detonación hay un tiempo T1, pero que es pequeño, ¿sí? Donde acá alcanza una velocidad de reacción muy alta. Por eso se produce la detonación. Cuando se produce la deflagración de un explosivo, que recién lo hablamos, ¿sí? Hay una transmisión de temperatura a una velocidad de reacción muy lenta. Por eso, después acá se aplana y después ya se cae, porque no alcanza, al no haber una detonación, el explosivo no alcanza a detonar. Sí se termina quemando, sí se termina, digamos, destruyendo el explosivo, pero no va a generar la onda de choque que hace la detonación. No va a generar esa fuerza expansiva. ¿Sí? Bien. Entonces, 4 definiciones claves: explosión, combustión, deflagración y detonación. La detonación es la que nosotros nos vamos a encargar a partir de ahora. ¿Sí? Bien. Explosivo. Nosotros ya habíamos hablado que tenemos un combustible y un oxidante, ¿sí? Que sí o sí tiene que estar para producirse la explosión, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál era el combustible y el oxidante que habíamos dicho de la ánfora, de nitrato de amonio? ¿Se acuerdan cuál era el oxidante y cuál era el combustible? ¿Alguno que lo pueda nombrar? Y acá no podemos equivocar, sino tampoco no es decir, bueno, no. Pero ¿se acuerdan que lo vimos? Había un combustible y un oxidante, tanto en la emulsión madre como en el trilado, ¿sí? ¿Cuál es el oxidante?
¿El nitrato de amonio? Es, efectivamente, el oxidante del nitrato de amonio. El combustible, lo que le agregamos, ¿qué es lo que le agregamos al ANFO? La palabra lo dice también, no es ahora, en la actualidad es otro combustible, pero ¿cuál es el combustible? Perfecto, el nitrato de amonio, sí, es el oxidante. Aunque funcionan los vehículos, gran parte, no todo, o una parte de los vehículos, para que funcione, para que arranque un vehículo. ¿Será diésel? Con diésel, con gasoil o aceite. Recuerda que el nitro puede ser algún aceite que se mezcla con el nitrato de amonio. Entonces ahí tenemos el combustible el gasoil, o el diésel, o el aceite, y el oxidante el nitrato de amonio. ¿Sí? Hay una fuente de ignición, que en nuestro caso, digamos, va a ser un detonador, y hay una reacción química. Es del proceso de detonación. Tiene una reacción química. Esta reacción química a una ignición en un tiempo muy corto, la reacción química en un tiempo T1 corto, ¿sí? Esta es la reacción química, ¿sí? ¿Qué es lo que produce? Gases, muchos gases, a elevada temperatura y elevada presión, ¿sí? Obviamente que al producirse esos muchos gases a elevada temperatura, producen la dilatación de gases y hace que eso genere mucha presión, ¿sí? La nafta que carga usted en la moto, en el vehículo Power o la nafta, la IPC, tiene un poder de 9.5 veces más que la energía de un explosivo. Entonces, se realiza una explosión. ¿Sí? La nafta tiene 9 veces y media más poder que un explosivo. ¿Sí? La pregunta es por qué, si la nafta es más poderosa que el explosivo, por qué no se detona no hay una detonación de la nafta. ¿Sí? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Por qué sería? Aquí hay explosión en estaciones de servicio, puede pasar esto en una estación de servicio. Hay una explosión. Esto es lo que pasa. Pero no hay una detonación. ¿Y por qué creen que no hay una detonación? Teniendo en cuenta que tenemos un combustible que es 9 veces y medio más poderoso que el explosivo. Porque no hay una fuente de ignición. Exactamente. No hay una fuente de ignición. Por eso se prohíbe el cigarrillo y todo eso ahí. Totalmente. No hay una fuente de ignición suficiente para que en un tiempo corto no se produzca una reacción química. Ahí necesitamos una ignición y un tiempo T/1 muy cortito, muy poca, para que nosotros decimos, cuando hay detonación, el tiempo de la reacción química es muy corto. En la nafta, ¿qué es lo que hace la nafta? Libera un gas, ¿sí? Y el que termina incendiándose es por el gas porque es refinada. Pero la reacción, digamos, química que se produce no se produce en un tiempo corto. Sí hay una explosión. Y va a haber luces de colores, va a ser luminosidad, de tipo amarillo, va a haber calor, va a haber presión, sí, obviamente, por el mismo de la explosión. Pero aún así, siendo más poderoso que el explosivo, ¿sí? No se puede, no hay una reacción química, digamos, muy rápida, y se necesita una fuente de ignición más poderosa, no solamente con una llama que tiene 1 metro por segundo, necesitamos una reacción, digamos, una ignición mucho más rápida para que la reacción química sea más violenta. Por eso no termina siendo más poderoso que el explosivo. ¿Sí? Es muy buena la acotación. ¿Sí? Entonces, cuando un explosivo termina deflagrando, ¿sí? No alcanza a producirse esa reacción química tan rápida, ¿sí? Y queda con una transmisión de reacción muy lenta, por eso no termina de detonar. ¿Sí? Eso es lo que pasa con el ANFO, realmente. ¿Sí? Con una emulsión, no hablamos por ahí mucho se suele hablar de deflagración, pero
si ya si se quemó el cartucho es porque ya terminó de detonar. En el ANFO no. En el ANFO sí puede haber una deflagración, una velocidad muy baja de detonación. Después vamos a ver lo que es la VOD, que es la velocidad de detonación. Son siglas en inglés, ¿sí? Que es Velocity on Detonation, ¿sí? Que es la velocidad de detonación del explosivo. Vamos a ver ejemplos cómo lo hemos medido. Nosotros tenemos muchas mediciones de velocidad de detonación, cómo lo medimos, ¿sí? Pero en definitiva, la velocidad de la reacción que se va a producir dentro del explosivo va a depender de esa velocidad, ¿sí? Si la velocidad es muy baja, se produce una deflagración, ¿sí? ¿Cómo estamos? Los mareé un poco. ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo ven? Deflagración, detonación, ¿sí? Ahí No, va, bien, profe. Bien. Vamos a seguir y después vamos a ir volviendo. Después, bueno, cualquier cosa, terminamos esta unidad y volvemos a decir, bueno, se quedó claro cuando un explosivo deflagra y cuando un explosivo detona, ¿sí? Es un poco el entendimiento. Obviamente que ya ustedes conocen, pues, qué es lo que hace falta para que se produzca una combustión, ¿sí? Entonces, ahora va un poquito más allá, qué es lo que hace falta para que se produzca una detonación. La detonación es que tiene que haber una reacción química muy rápida, muy violenta, ¿sí? Entonces, con el desprendimiento de gas, ¿sí? El aumento de volúmenes de gas principalmente, ¿sí? Temperatura y va a generar presión. Pero la temperatura va a quedar dentro de la reacción, adiabática, ¿sí? Esos son puntos claves que tienen que tener en cuenta. Bien, un poco esto, el descubrimiento de la pólvora. Ya vamos a ver, ahí llego después a otra cosa. El descubrimiento de la pólvora, que lo habíamos mencionado, que se peleaban entre los chinos y se peleaban entre los árabes, de decir quién la descubrió, quién no. La pólvora, como dijimos, los chinos son los que en definitiva mayormente la han usado, y en realidad es como el arroz con leche, que se terminó descubriendo, digamos, por un error o porque, digamos, lo querían usar para otra cosa, ¿sí? Yo le digo como el arroz con leche. No sé si ustedes saben cómo se descubrió el arroz con leche. No sé si alguno ha comido arroz con leche. ¿Saben cómo se descubrió el arroz con leche? No. Perdón, no es el arroz con leche, el dulce de leche, no es el arroz con leche, el dulce de leche. Así que se... No, no me acuerdo. Come el dulce de leche, come el dulce de leche, a lo mejor ninguno come dulce de leche, que este profe, come el dulce de leche, ¿no? ¿Cierto? Sí. Sí, sí. Era Bueno, porque... el dulce de leche, ¿cómo se descubre el dulce de leche? Porque una señora puso a hervir leche en una cacerola, ¿sí? Se terminó, le puso un poco de azúcar para endulzarla y se lo olvidó en el fuego, ¿sí? Y eso se olvidó en el fuego, después, yo se lo comento rápidamente, pero se lo olvidó en el fuego y después de un tiempo se acordó que tenía la leche en el fuego, fue a ver y ya estaba espeso y terminó siendo dulce de leche, ¿sí? Y así se puede perfeccionar. Bueno, un dato de color, ¿no? Pero bueno, la pólvora, primero ¿qué es lo que se hizo? Se mezcló el azufre con sal, ¿sí? Y carbón ¿para qué? Para ver, digamos, ustedes saben que el azufre, venden las barritas de azufre en la farmacia. El azufre es para, digamos, sacarle el aire, dice que sacan el aire del cuerpo. Pero, digamos, el azufre se vende en la farmacia. Ustedes van y compran la barrita, cuando te duele el cuello, por ahí le dicen, comprate una barrita de azufre, y se pasan el azufre en el cuello, en el cuerpo donde tienen aire, y el azufre hace ruido, crack, crack, crack. Pero no, son mentiras, en definitiva. No es tan efectivo, no es pura macana. Sino el crack, crack, crack lo van a hacer, pasándolo en la mano y también va a ser crack, crack, crack. Sí, es algo así. Pero, ¿qué es lo que pasó? Es decir, el azufre, ¿a qué voy con esto? Que el azufre, digamos, tiene fines, digamos, por ahí curativos para sacar el aire y toda esa cuestión. Entonces, mezclaron sal también y carbón para, obviamente, cuestiones de pensar de la vida eterna, de vivir. Veo que los chinos viven, también los chinos son de vivir muchos años. Entonces, bueno, pensaban de la vida eterna, entonces mezclaban todo eso para ver si, digamos, le alargaba la vida a las personas. Ese fue ¿por qué mezclaron estas tres? Que se terminó después descubriendo la pólvora, ¿sí? Porque después alguien también le acercó un poco y empezó a arder, y de ahí empezaron a ver el tema de la pólvora. Esa es un poco la cuestión. Ya terminando un poco la historia y los cuentos, digamos, de estos cuentos,
pólvora, la velocidad de detonación de la pólvora es de 90 segundos por metro lineal. No termina alcanzando a las municiones que ya vamos a ver, por eso termina siendo hoy en día un explosivo de baja potencia. Se utiliza mucho en los fuegos artificiales. Lo que sí, la pólvora, hay que tener en cuenta que todo explosivo, ¿sí?, para que se produzca esa reacción también rápida, cuanto más está contenido en un lugar o más presión tiene, es decir, que uno más lo compacta, mayor poder va a alcanzar. Una pólvora, uno lo tira así nomás, lo tira así, lo desparrama y le prende fuego, ¿qué va a pasar? Lo va a arder. Ahora, si esa misma cantidad de pólvora yo la coloco en un tubo de PVC y la compacto bien, y a eso le pongo una mechita que le llegue fuego adentro, eso va a detonar, porque está comprimida. Entonces, cuanto más compresión le doy yo al explosivo, mayor poder voy a alcanzar, ¿sí? Y obviamente que depende también de la cantidad, ¿no? Porque hay toda una reacción química en cadena que si yo pongo en un tubo pongo 400 gramos y lo compacto bien y pongo, si va a producir una explosión que es tipo por eso salieron los fuegos artificios, ¿sí? Después le dan el tema del uso y toda la cuestión. Ahora, si yo agarro eso y lo pongo y después le pongo 25 barriles de pólvora arriba, va a haber una reacción química en cadena que entonces va a terminar siendo una explosión, ¿sí? Y acá un poco químicamente cuál es el contenido. Nosotros habíamos hablado de azufre recién, dijimos qué es lo que tenía la pólvora que tenía azufre, ¿sí? Tenía sales, acá está nitrato de potasio, es una sal, y tenía carbón, ni más ni menos. Los tres aspectos que vimos recién, la reacción química, nosotros podemos hacer varias cosas con esta condición química general, sumamos lo que es el nitrato más las 5 moléculas que tenemos de azufre, más las 2 moléculas que tenemos de carbón, y no se puede componer, ¿sí?, en 5 moléculas de óxido de potasio tenemos agua, termina produciendo agua. Esto cuando se descompone con temperatura. ¿Qué pasa cuando se descompone con temperatura? Tenemos las 5 moléculas de potasio, termina habiendo 3 moléculas de agua, 5 moléculas de dióxido de azufre. Ustedes van a ver, y en todo ya vamos a ver varias voladuras, pero un dato que van a ver es que siempre hay un color amarillo. ¿Qué es el color amarillo? No es casualidad, ¿sí? Y vamos a tener 14 moléculas de carbono y nitrógeno, ¿sí? En esto, cuando le damos temperatura, en esto se me descompone a mí la pólvora. ¿Sí? ¿Me entiendes? Vieron que es fácil hacer pólvora, no es tan complicado, ¿sí? O sea, no es cuestión de ir a la casa y hacerlo, pero hay una fórmula de decir, es una sal más azufre más carbono. No hay otra cuestión, ¿sí? Después hay, en el largo de los distintos años, se han determinado distintos tipos de pólvora, ¿sí?, la cual le fueron agregando algunos otros compuestos, ¿sí?, para darle mayor potencia. Por ejemplo, se le termina agregando incluso nitroglicerina, se le termina agregando para hacer, digamos, más potente la pólvora, para lograr explosivos de mayor potencia y también para usarlo, como dije en un principio, el otro día, para fines bélicos. Entonces, se le generaba, digamos, más potencia, ¿sí? Y se le mezclaba la nitroglicerina, algunos se le mezclaba con nitrocelulosa, ¿sí? Después hay unos compuestos como que es la nitroguanidina, ¿sí?, la cual hacía como un explosivo menos sensible que la nitroglicerina, pero tenía un gran poder, ¿sí? Por eso después se fue, digamos, introduciendo distintos tipos de pólvora, ¿sí? Bien, es un poco con lo que es la pólvora. TNT, si bien lo vamos a mencionar varias veces, porque hay pruebas para determinar la velocidad de detonación que se hacen en forma al TNT. ¿Qué es el TNT? El TNT, muchos lo habrán sentido nombrar. ¿Lo han sentido nombrar el TNT o no? ¿Lo han sentido nombrar el TNT? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Las películas, sí. Tengo el TNT, el paquete TNT. Bueno, ahora hay otra explosión más fuerte. El TNT es el trinitolueno, ¿sí?,
de ahí viene el TNT, que obviamente termina siendo el trinitrotolueno, ¿sí? Es un explosivo de alto poder, ¿sí? Que está formado principalmente por nitratos y tolueno, no es otra cosa, ¿sí? Son nitratos con la mezcla de tolueno. Esta es la forma química, así como se compone. ¿Sí? Tiene 6, perdón, tenemos 6 carbonos, 2 hidrógenos, tenemos con una molécula de nitrato, ¿sí? Y tenemos lo que es la parte después de 3 moléculas más de la mezcla hidratada de carbono. Esta es la que es la mezcla de tolueno, ¿sí? Acá tenemos los electrones de hidrógeno, ¿sí? Más la molécula que vendría a ser del que vendría a ser de se me quedó la bien, ya me acordé, y que es el carbono hidratado con hidrógeno, ¿sí? Y lo que es digamos la formación química del TNT, que acá tenemos los nitratos, las moléculas de nitrato, ¿sí? Con los hidrógenos, ¿sí? Que comparten estos hidrógenos comparten con el tolueno, ¿sí? Lo comparten directamente el tolueno, y que el nitrato, digamos, la molécula de nitrato, ¿sí? Se comparte con el tolueno, pero dentro del TNT esta molécula del nitrato está compartida directamente con la del tolueno, ¿sí? Bien, es un poco lo que es el TNT, que todavía también me cuesta pronunciarlo, pero es para que lo tengan en cuenta. El TNT, obviamente, que tiene una velocidad de reacción muy alta, ¿sí? Y que es de uso explosivo, netamente, de uso militar, ¿sí? La nitroglicerina. La nitroglicerina, sí, obviamente, es un compuesto que forma parte de lo explosivo, hoy en día en menores cantidades, ¿sí? El problema de la nitroglicerina, ¿sí? El problema de la nitroglicerina es que por ahí en la minería subterránea, al producirse la explosión, los gases al ser de nitrógeno, de compuestos nitrogenados de alto contenido, producen mucho dolor de cabeza. Entonces, el problema era el uso más que todo en minería subterránea. Acá está el compuesto de la nitroglicerina, donde tenemos la molécula de hidrógeno, ¿sí? Que se combinan con el carbono, ¿sí? Y los grupos oxidrinos, ¿sí? Más las 3 moléculas de nitrato, de nitrato, ¿sí? Que hacen que se forme lo que es la nitroglicerina, ¿sí? Que obviamente esta es la composición de la nitroglicerina, que al descomponerse con calor, si esto le doy calor, me termina formando prácticamente 12 moléculas de dióxido de carbono, que se terminan, ustedes conocen bien que el dióxido o el monóxido de carbono, que es un gas, por lo cual se termina transformando en gas, ¿sí? 10 moléculas de agua, ¿sí? También todo esto se forma en un gas, más oxígeno libre, más 6 moléculas de nitrógeno. Esta es la decomposición con temperatura, ¿sí? Al darle temperatura, la nitroglicerina es lo que se convierte. Y todos estos productos se convierten en gas. El agua termina siendo, digamos, en forma de vapor, por eso se considera en gas, ¿sí? Bien. ¿Vamos de acá? Sí. Pentrita. Pentrita, pentolita, cianato de mercurio, ácido de plomo, son todos productos de alta velocidad de detonación. Por lo tanto, estos tipos de productos se utilizan, estos tipos de productos se utilizan como iniciadores, porque tienen una velocidad de detonación muy alta. Recuerden estos puntos.
todo lo que es la pentolita, pentrita, el cianato de mercurio, son tipo de elementos químicos, le llamamos así, o productos químicos, que son utilizados en los detonadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por su alta detonación. Y recuerdan recién cuando hablamos de reacción química, de qué es lo que es una detonación, que produce una reacción química en un tiempo muy corto. Cuando hablamos de tiempo corto, 8.400 metros por segundo, es un tiempo muy corto. ¿Sí? Entonces, cuando tiene alta velocidad de detonación es donde la reacción química se produce más rápida, por lo cual vamos a tener una mayor reacción química, por lo cual vamos a tener una mayor potencia explosiva. ¿Se entiende ahí por qué venimos un poco así? Entonces, la pentrita, estamos hablando de prácticamente, como la pentolita, estamos hablando de velocidad de detonación de 8.400 metros por segundo, sobre un ANFO, que un ANFO está en los 2.000 metros por segundo, 2.000, 2.500 metros por segundo, sobre una emulsión explosiva que está prácticamente en los 5.000 metros por segundo. Entonces, esto es un iniciador mucho más fuerte que la explosión. Entonces, por eso es lo que va generalmente dentro de los detonadores. ¿Sí? La pentrita, ¿sí? Obviamente que si ustedes ven, todo está relacionado con, evidentemente, es decir, son moléculas de carbono con nitrógeno y oxígeno. ¿Sí? Entonces, y que decíamos que son productos, decíamos hace un rato, ¿sí? Que terminan siendo productos orgánicos, ¿sí? Que todo el nitrato también se mezcla con incluso producto orgánico o con un tipo de celulosa. ¿Sí? Por eso estamos hablando de siempre carbono, hidrógeno y nitrógeno. Y siempre la molécula está relacionada al carbono, al nitrógeno y al hidrógeno. Y después, obviamente que en la descomposición de eso se termina produciendo oxígeno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la pentolita, que tiene 5 carbonos con 8 hidrógenos y tiene 4 moléculas de nitrato, al descomponerse, se forma esos 5 carbonos libres, más 8 hidrógenos, más 4 nitrógenos y 12 moléculas de oxígeno. ¿Sí? Ese es el punto. El cianato de mercurio, ¿sí? Que es que se utiliza mucho, como usted lo van a sentir nombrar como fulminato de mercurio, ¿sí? No es otra cosa que el carbono con el nitrógeno, obviamente, es con el mercurio. El mercurio es muy inflamable. ¿Sí? La ácida de plomo también es un nitrato doble en plomo. ¿Sí? Todo esto tiene velocidad de detonación muy alta. Vuelvo a repetir, para que recuerden, todos los pentolitas, pentritas, cianato, ácido de plomo, se utilizan como iniciadores porque tienen una velocidad de detonación muy alta. ¿Sí? Bien, y después ciclotrimetil, lo tengo que anotar porque si no, si lo tengo que decir, no se lo voy a decir nunca, jamás. Pero ciclotrimetil en trinitramina, que es el exógeno, ¿sí? Que es el también formado TNT, pero es un poco más fuerte que el TNT, porque se conoce como RDX, que es la ciclonita. ¿Sí? O más bien conocido, que lo verán en las películas, cuando ven las películas de militares, ¿sí? Que lo van a conocer mucho más, que es el T4. Explosivo T4, esto es un explosivo T4, ven el paquetito explosivo, lo ponen así, lo pegan en la pared y termina explotando. ¿Sí? Este T4, que es un explosivo netamente militar, tiene una velocidad de detonación de 3.750 metros por segundo. Es más poderoso que un iniciador donde nosotros utilizamos el explosivo de voladura. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos hasta acá? No, profe, mucha química, pero bien ahí, bien. Esto es como para entrar en calor nomás, pero bien. Sí, esta parte, a ver, yo no voy a entrar en la descomposición química. Ustedes ya han visto química general, química orgánica, química inorgánica. Todo lo que es los enlaces simples, enlaces covalentes, eso no voy a entrar en detalle yo. ¿Sí? Y si tengo que entrar en detalle, también me tengo que poner a estudiar lo que era química, si es la realidad de la cuestión. Pero sí, obviamente, tener claro cuál es la fórmula química. Eso sí. ¿Sí? Cuántas moléculas de nitrógeno, cuántas de carbono, eso sí, cómo se compone. Eso sí le voy a pedir que sí lo tengan en cuenta. ¿Sí? Pero sí, a ver, en esta unidad vamos a ver bastante, digamos, de composición química de fórmulas químicas, ¿sí?
y descomposición por temperatura. Es decir, ¿por qué? Porque vos tenés un producto con temperatura que lo que hablamos de la reacción, ¿qué se transforma? ¿Qué termina transformando eso? Por eso lo vemos. ¿Sí? Esa es la cuestión. ¿Sí? Pero sí. ¿Comentarios? ¿Comentarios? Lo importante es que hasta ahora vayan entendiendo qué es lo que es una velocidad de detonación, que después lo vamos a ver particularmente cómo la medimos. ¿Sí? ¿Qué es lo que una velocidad de detonación alta implica? Que la reacción química se realiza muy rápidamente y hay una transmisión muy rápidamente, lo cual el explosivo, cuanto más velocidad de detonación, más poder de explosivo tengo. ¿Sí? Eso es fundamental. ¿Sí? Cuando se realiza una deflagración, una combustión, una explosión, una detonación, también. ¿Sí? Esos son los puntos que me interesen que tengan claro. ¿Sí? O que una pentrita, que una pentolita, que puedo usar ¿puedo llenar un pozo de pentrita? No. Y sí, lo puedo llenar. Ahora te vas a sacudir los dientes yo te invertir seguramente hasta la río como a sacudir los dientes. Es decir, porque tiene muchos poderes y también necesita mucha plata. Pero bueno, podemos hablar de muchas cuestiones en tema de explosivo o destrucción, pero tiene un poder muy, muy alto. ¿Sí? Y que se utiliza a nivel voladura, se utiliza como un iniciador y no como una carga de columna ni una carga de fondo. Ya voy a ver después lo que es carga de fondo y carga de columna, pero no lo podemos utilizar a una pentrita como carga de fondo y columna. ¿Sí? Bien. ¿Consulta, dudas? No, profe. Bien. Entramos a ver lo que es el ANFO. Acá nos vamos a extender un poco la química, un poco para no marearlo tanto. Vamos a ver lo que es el ANFO, que ya un poco lo venimos diciendo, que obviamente su sigla, lo que le vengo comentando, la sigla define, ¿sí?, lo que es ANFO, que es nitrato de amonio con fuel oil, que hoy en día, antes se usaba el fuel oil, se descubrió el ANFO con el tema del fuel oil, que era un combustible, como hoy en día es el gasoil, ¿sí?, muy poco refinado, ¿sí?, entonces, que hoy en día se utiliza el gasoil, se utiliza el aceite. Consulta, no sé si nadie me preguntó, pero yo siempre digo, el ANFO se mezcla el nitrato de amonio, que lo dijo que muy bien Sofía había dicho, que es el oxidante, el nitrato de amonio, y después el fuel oil, el combustible, el gasoil y el combustible. Y yo siempre nombro gasoil, aceite. ¿Por qué no lo podemos mezclar con nafta? ¿Por qué no lo podríamos mezclar con nafta, el ANFO con el nitrato de amonio con nafta? ¿Porque es líquido, profe? ¿O? Sí, está bien. El gasoil también es líquido. Perdón. El aceite también. Pero está bueno el aporte. Por ahí va el tema. Es un líquido. Y ese líquido, ¿cómo es la nafta con respecto al gasoil? Si ustedes dejan de destapar un bidón de nafta y dejan de destapar un bidón de gasoil, ¿qué pasa ahí? Atado atrás más mejor. Atrás mejor atado. ¿El gasoil es más espeso? Exactamente, y no se volatiliza, y no es tan refinado. La nafta sí se volatiliza. Y ahí está la cuestión, cuando vuelve a acercar una llama, no hace falta que lo metas dentro del bidón. Acerca una llama, digamos, retirado del bidón, y como es muy volátil, se produce gases, digamos, de combustión, entonces acerca una llama al gas y va a terminar, ¿sí?, explotando. ¿Sí? Entonces, porque es muy volátil, entonces, y obviamente termina siendo peligroso. Entonces, no se utiliza porque termina siendo volátil y produce gases que son de gases de combustión que producen una explosión. ¿Sí? Por eso no se utiliza nada. ¿Sí? Bien. Yo le comenté la vez pasada la idea de leer un poco qué es lo que pasó acá, porque esto es un poco el origen. Se lo podría dar que lo lean ustedes, pero para descansar un poco, yo diría, son varias. Esto es una historia que lo saqué, lo bajé de internet, pero si parece, lo leemos juntos y lo interpretamos juntos qué es lo que pasó. ¿Sí? Y después de esto van a entender un poco más, digamos, lo que es el ANFO. ¿Sí? Bien. Si les parece, si no, lo leen y seguimos un poco viendo todo lo que es la parte de
el nitrato de amonio, como ustedes crean conveniente. A mí me gustaría que veamos la historia. Bueno, voy a buscarlo primero, Luciano, dame 2 segundos. Ah, acá la tengo, no, acá tengo la. Bien. Es interesante, a mí siempre me gustó cada vez que, bueno, si bien hace el año pasado que estoy dando explosión, pero bueno, cada vez que leo, después les cuento lo demás. Bien, ahí la están viendo, después lo voy a pasar en la forma de presentación. Sí, es un... Bien, sí, exactamente, lo tengo en un Word. ¿Qué es lo que pasó? Esto data de 947, no me equivoco, para 1947, ¿sí? Había un barco que tenía 2.300 toneladas de fertilizante. ¿Se acuerdan que yo le dije al nitrato de amonio un fertilizante, no? Sí. Entonces, había un barco que estaba cargado de 2.300 toneladas de fertilizante y que ese fertilizante era el nitrato de amonio, ¿sí? En este accidente hubo prácticamente 600 muertos y habría miles de heridos, ¿sí? Y ahí lo vamos a ver. Aparte del fertilizante, tenía otras cosas más cargadas. Se llama el Liberty Grand Camp, ¿sí? Ese tenía que regresar a Francia y estaba cargado de ¿qué? De nitrato de amonio. Con maníes, digamos, cordeles, equipo de preparación, tabaco, municiones y algodón. Fíjense, maníes termina siendo también termina siendo un producto combustión, comburente, ¿sí? Cordeles, tabaco, bueno, municiones ni hablar, ¿sí? Y algodón. Entonces, este barco estaba anclado en la ciudad de Texas y tenía que ir a Francia. Mañana del 16 de abril, ya prácticamente, bueno, pasa que acá dice hace 77 años, lo que pasa es que la noticia ya cuando la bajé tenía su año, ¿sí? Los operarios que fueron a activar los últimos postales y descubrieron llaman el fondo del depósito, ¿sí? Del depósito del barco, ¿verdad? Y obviamente que hubo una serie de cuestiones que desató en lo que era catástrofe y la obra. Estas son imágenes reales tomadas de fotos satelitales en su momento, ¿sí? Son imágenes reales del momento, ¿sí? Me acuerdo si acá yo había tenido... vamos a comentar con la historia, ¿sí? La historia dice, hacía un frío inusual en la primavera de Texas, la mañana del miércoles 16 de abril de 1947. ¿Sí? El viento viajaba con violencia desde los hielos del norte, el cielo no tenía mancha y el buque de bandera francesa, el Liberty Grand Camp, estaba amarrado al puerto del estado de Texas, en Houston, en la bahía de Galveston. La embarcación se había construido en Los Ángeles 5 años antes bajo el seudónimo de S.C. Benjamin R. Curtis, que era el que la creó a este tipo de embarcación realmente con una alta seguridad para el momento, ¿sí? Su propósito era robustecer la flota marítima del Pacífico en tiempo de guerra. En tiempo de paz, su uso cambió. El gobierno estadounidense lo cedió a su par francés para contribuir a la restauración europea. Una firma lo renovó en el nombre de Grand Camp. También, digamos, en una playa también de allá, el Grand Camp de Normandía, que la cita del célebre desembarco de la Fuerza Aliada del 6 de junio del 44. Había fondeado en el embarcadero norte del muelle 5 días atrás, sí, que estaba ahí, digamos, anclado, con escalas previas. En Bélgica cargaron 16 cajas de municiones para armas livianas, que lo trasladaban, en definitiva terminaban en Francia. En Cuba y en Houston se abastecieron de fardo de cordeles y maníes. El Grand Camp arribó a Texas, además del ovillo de hilo de sisal, que era combustible prácticamente, comburente, ¿verdad? Los frutos secos y armamentos con equipo de perforación, tabaco y algodón. Antes de zarpar, debían activar el cargamento con el que volvería a Francia. Eran miles de bolsas de casi 50 kilos llenos de nitrato de amonio. Para la época, fertilizante, ¿sí?
La razón de ser del barco ya había cambiado, con ella su nombre. El fin de la guerra también inspiró la reconversión del compuesto. El nitrato de amonio ya no se utilizaba para la fabricación de explosivos, sino para la fertilización de cultivos. Su objetivo ya no era estallar, sino acelerar los procesos de recomposición de la economía agrícola francesa. Este fertilizante se coloca en la tierra, se mezcla, si uno le pone mucho fertilizante, mucho nitrato de amonio, ¿qué pasa con el tema de las plantas? Se termina quemando, que también es muy fuerte, ¿no? Entonces, tiene que haber una proporción del nitrato de amonio, no es tirar por tirar, ¿sí? Estas es otras imágenes de la época, ¿sí? Las bolsas se empaquetaron todo en las plantas ubicadas en Iowa y Nebraska. Nebraska queda un poco retirado. Se mezcló con colofonia para evitar que se endureciera y se envió por ferrocarril a las ciudades. ¿Sí? Las temperaturas cálidas a lo largo del camino, había una temperatura que ya ahí empezó a sumar cosas, ¿no? Donde al ser una temperatura cálida, ya le empezaba a tomar cierto grado de temperatura el nitrato de amonio, lo que es el fertilizante. A lo largo del camino pueden aumentar la reactividad de la sustancia. Revela un documento, la Moore Memorial Public Library, una biblioteca pública dependiente del estado de Texas. El vicepresidente de la compañía estatal de tren admitió que no había tomado precaución en la manipulación de la carga y testificó que lo operaron con un compuesto seguro. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de fertilizante. Cualquiera que hable de fertilizante dice, este es un fertilizante y listo. Se lo manejaba de esa manera, ¿no? Que obviamente fue el primer error, manejar volúmenes muy grandes de nitrato de amonio en forma prácticamente descontrolada y trasladarlos con ferrocarril donde ya empezaba a tomar cierta temperatura. Prácticamente el miércoles, que no eran las 8 de la mañana, 8 operarios descendieron de la parte inferior de la bodega, 4 del buque, donde recibieron los últimos pallets izados desde el muelle. Ya habían depositado prácticamente las 2.300 toneladas de sacos fertilizantes en la bodega, 2 y 4 durante 5 días. La lluvia no habían contribuido a la carga de la mercancía. Entonces, los estibadores recordaron que al tacto los costales estaban calientes porque ya venían con temperatura, pues empezaron a generar más temperatura. Algo no estaba bien, percibieron olor a humo y distinguieron la masa de aire saturada de vapor, como si una chimenea escupiese humo desde las profundidades del depósito. Descubrieron un principio de incendio, 8 capas de bolsas por debajo de la superficie. Entre la carga y el casco del buque había que actuar con premura. Ahí había un principio de incendio, se genera un principio de incendio en ese momento, ¿sí? Estas son imágenes de cómo quedó el buque, vean. Un reporte de los bomberos de la asociación de ese lugar, digamos, en Washington, reconstruye ni balde de agua ni el contenido de 2 litros suministrados por miembros de la tripulación parecieron servir para ese principio de incendio, ¿no? Como el fuego seguía creciendo, alguien bajó una manguera, pero el agua no salió. Como la zona se estaba llenando rápidamente de humo, se ordenó a los activadores que salieran de la bodega mientras Leon Boswell, el capataz de la cuadrilla, y Peter Suderman, supervisor de los activadores, discutían qué medida tomar. Apareció el capitán del Gran Khan, Charles de Guillemont, y declaró en un inglés, la verdad, inteligible, que no quería apagar el fuego con agua porque arruinaría la carga. ¿Sí? Segundo error. Bajar temperatura. Es decir, había que bajar temperatura. Lo que decía el tipo este tampoco no se equivocó, porque si vos lo humedeces al nitrato de amonio, obviamente no sirve mal, ¿no? Pero podía haber evitado una catástrofe. La preservación del cargamento se constituyó como el principal la prioridad del capitán. Ordenó cerrar la escotilla de la bodega, cubriéndolas con lonas, y encender el sistema de vapor. ¿Sí? Planeaba inundar los depósitos con vapor para extinguir el fuego en pos de la conservación del compuesto. Tercer error, primero, cierra
nosotros vimos, se cierra todo el sector, empieza a acumularse una cierta energía. Empieza a acumularse la energía y encima le da vapor. El vapor, que más allá que tenga agua, tiene calor. ¿Sí? Los vapores probablemente licuaron el nitrato de amonio para producir óxido nitroso, que es el otro punto. Con agua, temperatura, es decir, el nitrato se empezó a volver nitroso, una sustancia extremadamente volátil. ¿Sí? El nitrato de amonio, como dijo, creo, Sofía, ¿no? Luego Sofía, el nitrato de amonio, ¿qué dijo? ¿Qué es lo que es? Que no es un oxidante. ¿Sí? Capaz de producir su propio oxígeno. El vapor elevó la temperatura de los compartimentos internos. El fueloid de los tanques ubicados entre las bodegas se filtró entre las postales tras quebrar el mamparo del hierro del barco. Esto por el propio incendio que había. La decisión de inyectar vapor para apagar el fuego terminó incentivándolo. La reacción química fue categórica. ¿Se entiende el proceso que venimos hablando? Digamos, decir, ¿qué pasó? Es decir, le dio vapor, ya tenía temperatura, algo inició, digamos, un fuego, por eso se vio. Lo quería apagar, cerró todo. ¿Cuál era la intención del capitán? Cerrar para ahogar el mismo incendio, ahogar la llama, que no se produciera llama. Pero lo que hizo, todo al revés. En definitiva, al haber nitrato de amonio, el vapor que tiene temperatura y tiene agua, ¿sí? Lo terminó, digamos, generando una reacción química que después termina en una gran explosión. ¿Sí? La carga de Grand Plant se elevó a 450 grados Celsius. En un burdo intento por preservar otra parte de la carga, el capitán pidió que retiraran las cajas de municiones de la bodega 5, apenas separadas de las llamas por una barrera de acero de 7 centímetros. Solo pudieron extraer 3 cajas antes de que ordenara la evacuación completa del barco. A las 8:25, el capitán hizo sonar el silbato de emergencia. La terminal ferroviaria replicó la alarma con su sirena para alertar a los bomberos. Los servicios telefónicos de la ciudad no funcionaban por una huelga de operadores. La dimensión del siniestro obligó a la medida gremial que se interrumpiera. Los trabajadores retomaron sus puestos, pero con un sensible retraso de la coordinación del operativo. 4 dotaciones y 26 bomberos llegaron al puerto de Texas y desplegaron todos los equipos sobre el muelle. Ya prácticamente se había empezado a dar fuego, pero todavía no había producido la explosión. La escena era convocante. La presión del vapor había eyectado la escosilla, liberando gases propios del dióxido de nitrógeno. De la entraña del barco, de 133 metros de largo, emanaba un espeso humo color amarillo, ¿sí? Y naranja. La IAFC retrata la excentricidad del paisaje con 2 testimonios. Sobrevola un bonito color dorado amarillo o un humo naranja a la luz del sol de la mañana, hermoso de ver. ¿Sí? Este es propio del nitrato, que dijimos decir, ahí se generan humo. ¿Sí? Es propio del nitrato y lo van a ver, vamos a ver un par de voladuras para que también puedan ver ese gas. La nube colorida que trepaba el cielo celeste y la embarcación en llamas resultó un imán para los curiosos, testigo voluntario de una catástrofe en gestación. Es decir, veían el humo y se acercaban a ver qué es lo que había. Y ese humo también sabemos que obviamente es nitroso, ¿sí? Y obviamente al respirar puede provocar problemas de la salud. Ubicados, si bien, a una distancia presuntamente segura. Los espectadores contaron cómo la cubierta comenzaba a hincharse por la presión interna. Empezó a generarse energía contenida, cerrada, que más allá que había la pérdida de humo, pero estaba la mayor parte cerrada, empezó a generar mucho gas. Empezó a generar mucho gas. Obviamente que lo que decimos recién, al generar volumen grande de gas, empieza a haber una compresión, ¿sí? Empieza a elevar la presión, se empieza a comprimir. Comprimir, si está contenida, empieza a deformar todas las paredes donde está comprimida. ¿Sí? Cómo hervía el mar lindero del casco y cómo los chorros de agua se convertían en vapor al tocar los focos de incendio. Faltaban minutos para el corolario tráfico. ¿Sí? Son imágenes del lugar. 9 y 12 el miércoles 6 de abril, todo se desintegró alrededor del Gran Cap. El nitrato de amonio destinado a servir de fertilizante en la campiña francesa estalló. Iba caminando a la escuela, vivíamos en la esquina de Lord Rudd, es lo que cuenta la persona que
que escribió esto, ¿sí? Que es Garza Moreno, tenía 17 años en ese momento, en el momento del desastre, cuando sintió la primera explosión, dice, por la gracia de Dios, grité, sálvame, y me tiré al piso. Cuando finalmente me levanté, todos los que estaban a mi alrededor estaban muertos, excepto yo. ¿Sí? Bueno, y ahí empieza toda la cuestión de cómo ella cuenta el tema. ¿Sí? Creo que más abajo, esto es lo que se veía, los humos de la explosión. ¿Sí? Quiero ver acá. Bueno, estos son todo lo que cuenta fue desastroso. ¿Cuál es la idea de esta cuestión? Es decir, cómo el nitrato de amonio se convirtió rápidamente en parte de un explosivo. ¿Sí? Ese es todo lo como recolectando los heridos. Entonces, el nitrato de amonio, ¿qué pasó? No es que tampoco decir, el nitrato de amonio tomó temperatura, pero también se mezcló con el fueloil. ¿Sí? Y se terminó construyendo en un ampo donde encerrado, donde le daban vapor, que le daban temperatura, le estaban dando temperatura, y obviamente que esas gotas de agua traducían el nitrato de amonio, el nitroso, empezó a generar presión y, como decíamos, es una energía que está contenida, ¿sí? Dentro de un lugar determinado, empezó a generar presión hasta que detonó. Esa presión liberada espontáneamente en un tiempo T muy corto, ¿sí? Se produjo la explosión, ¿sí? Produciendo todo el mundo. Digo esto, es decir, el ANFO, digamos, si bien dentro de lo que nosotros vamos a ver a partir de ahora tiene un bajo poder, ¿sí? También, digamos, guarda con el contenido de cómo nosotros acopiamos el ANFO. Por eso, cuando vamos a ver el tema de seguridad, todo lo que son los polvorines, tiene ciertas condiciones de acopio, todo tipo de explosivos, tanto el ANFO como la emulsión. ¿Sí? Consulta, dudas, se entiende primero el mensaje y un poco todo lo que tiene que ver con el ANFO. Sí. Sí, profe, sí se entendió. Se entendió una victoria y Bueno, es mucha evidencia. Sí. Digamos, al explosivo, yo siempre le digo, gente, al explosivo no hay que tener miedo. El explosivo, porque si uno tiene miedo, porque va a ser peor. No hay que tener miedo. Sí hay que respetar. Sí hay que tener una cultura de trabajo y hay que tener una cultura de seguridad, ¿sí? Para el manejo de explosivos. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener. No hay que tener miedo, pero sí hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque después, todo lo que manejan explosivos hoy en día, no digo todas las personas, pero algunas en particulares, ya tienen mucha confianza en el manejo explosivo. Y esa confianza, como dice el dicho, la confianza mata al hombre, ¿no? Entonces, estas condiciones, estas cuestiones que han pasado, digamos que ya, si bien se había identificado el nitrato de amonio con fueloil, no se tuvo en cuenta de que gran cantidad de nitrato de amonio, por ahí llevarlo separado, aislado respecto al resto, no acopiarlo todo junto, dejar lugares que se ventilen entre el acopio de las bolsas que se tenía que hacer, ¿sí? Tomar seguridades, ¿sí? Algún tipo de seguridad para evitar esto. Claro está, en su momento ni se sabía. Con el diario Lunes todos somos garretes, como decimos la Argentina, ¿sí? Bien, dentro del nitrato de amonio, ¿cuál es la mezcla estequiométrica que considera el nitrato de amonio? El 95,3% del nitrato de amonio, ¿sí? Esta es la mezcla compuesta de lo que es el ANFO. 95,3% de nitrato de amonio, 5,7% de gasoil, que en su momento este gasoil era fuelor, ¿sí? Más o menos, nosotros hablamos de 3,7 litros de gasoil con 50 kilos de nitrato de amonio. Es decir, uno compra una bolsa de 50 kilos de nitrato de amonio, le pone 3,7 litros de gasoil y termina siendo explosivo. No es, ya vamos a ver una curva, guarda que no es que digamos que a medida que le metemos gasoil vamos a aumentar la potencia. Nada. A medida que le aumente el gasoil llega un momento que la curva empieza a bajar y va a terminar de flagar. Va a como idea prender al gasoil. Nada más. ¿Sí? Esa es la situación. ¿Sí? Para mezclarlo con el gasoil, ¿sí? O un aceite, este puede ser gasoil aceite,
se le hace en forma privada. Bien. Entonces nosotros tenemos lo que es el nitrato de amonio, tenemos dos moléculas de amonio, que si le damos temperatura, como el caso anterior, que es 300 grados centígrados, lo podemos descomponer en 2 moléculas de nitrato más 4 moléculas de agua más oxígeno, o una molécula de oxígeno. ¿Sí? Eso, y ahí donde el nitrato, digamos, donde se ve el color amarillo del nitrato. ¿Sí? Esa es la cuestión. Ahora bien, ¿sí? Nosotros acá tenemos, nosotros acá tenemos, acá lo que le dice, más que todo la reacción del gasoil, ¿sí? Que tenemos el carbón, ¿sí? Con el oxígeno más el hidrógeno, tenemos dióxido de carbono, ¿sí? Tenemos 2 moléculas de dióxido de carbono, ¿sí? Con hidrógeno más 61 moléculas de oxígeno. Esto es un poco lo que se termina descomponiendo. Yo acá le puse, vamos a poner acá, yo acá le puse como la fórmula que obviamente con temperatura, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo 40 moléculas de dióxido de carbono, que esto se transforma en gas, dióxido de carbono, que se transforma en gas más 42 moléculas de hidrógeno. ¿Sí? Obviamente que al agregarle el gasoil me va a reaccionar tanto con hidrógeno como con el cianato. ¿Sí? Entonces, perdió el cursor. Química general, gente, no estoy hablando chino, química general. ¿Sí? Estas 2 moléculas de nitrato, ¿sí? Que tengo 4 de nítrico, ¿sí? Y 3 de óxido de nitrógeno, ¿sí? Más temperatura, me terminan separando 2 moléculas de nitrato más 4 moléculas de agua más 4 moléculas de agua con oxígeno. Pero si yo tengo en cuenta ¿sí? Yo tengo en cuenta acá, son 4 moléculas de hidrógeno que las voy a tener en cuenta sobre 61 moléculas en total de nitrato con agua con el oxígeno. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema que se me da acá? ¿Sí? En definitiva, si yo multiplico estas 61, me quedan las 122 nitrato, tengo los 122 moléculas del nítrico más nitrato, más 122, lo que sería nitrógeno, más 244 de agua, multiplicar por 61. Y oxígeno, ¿sí? Me da la relación de 61 oxígeno, 244 de agua y 122 nitrógeno. Si yo hago la conjunción y el relacionamiento del inicio de la reacción, que es la fórmula A con la fórmula B, ¿sí? Obviamente voy a saco todas las cuentas, 122 moléculas de nitrato más 40 moléculas de dióxido de carbono que se van a transformar en gas, más 286 moléculas de agua, ¿sí? Más 920 kilocalorías por kilogramo, que en términos generales son los 970 litros de gas que yo tengo en volumen. ¿Sí? Ahora, acá evidentemente me va a estar, acá yo al tener esta cantidad de oxígeno, voy a tener una deficiencia de oxígeno en la mezcla. ¿Sí? Bien. Como para terminar el día de hoy, no abrumarlo bastante. Esto es un poco lo que le decía el tema, la curva de la mezcla, ¿sí? De la mezcla de gasoil, ¿sí? Acá yo tengo, en este punto, tengo el oxígeno balanceado sin déficit de oxígeno. Yo acá sobre el eje de las ordenadas tengo la cantidad de gasoil que le voy a poner al nitrato de amonio, ¿sí? Y esta es cuál es, digamos, la cantidad de oxígeno que está dentro de la mezcla. Entonces, de la parte, si yo tengo poco combustible, voy a tener mucho oxidante, obviamente que voy a tener por ahí un exceso de oxígeno, por lo cual la reacción no se va a producir. Ahora, si yo me excedo en el gasoil, en la cantidad de gasoil, ya voy a tener, digamos, va a empezar a decaer nuevamente el oxígeno. El punto ideal del oxígeno es prácticamente con alrededor de entre 4 y 5 y 6%
de gasoil. Esa es la relación para que se produzca la reacción estequiométrica que vimos acá, ¿sí? Y se pueda producir y no, digamos, ante una ignición acorde, se produzca la detonación, ¿sí? Bien. Consultas, dudas. Después vamos a entrar más en lo que es la explosión en sí. Esto es todo pura química. Consultas, dudas. Por un parte no. Bien. Cuando hablamos de ANFO, hablamos del ANFO en forma prilada, porque van a tener nitratos de amonio por la emulsión que la emulsión mate. Ahora estamos hablando de ANFO. El ANFO es prilado, es decir, en forma de prila, en forma de bolita, ¿sí? El ANFO es prilado, ¿sí? Realmente la densidad del ANFO es muy baja, es prácticamente de 0,78 y 0,85 gramos por centímetro cúbico, ¿sí? Es menos que el agua, ¿no? Y obviamente que por encima de 1,2 gramos por centímetro cúbico ya se vuelve inerte. ¿Por qué se vuelve inerte? Porque seguramente si se le ha agregado moléculas de agua, agregarle moléculas de agua, digamos, es absorbente, entonces aumenta su densidad, ¿sí? Por eso termina siendo inerte, ¿sí? No es lo mismo que la emulsión magma. Entonces el ANFO, cuando se humedece, no del todo, no se vuelve inerte, ¿sí? También tenemos que, obviamente que el ANFO, que es desprilado, se puede usar para determinadas condiciones de diámetro, depende con qué nosotros lo iniciamos. Pero sí el diámetro clínico, el diámetro crítico, está influenciado principalmente por la densidad y el confinamiento. Yo le decía cuando empezamos la clase de hoy, el explosivo debe estar con mucha presión. En definitiva, hablamos ahora de confinamiento. Tiene que estar muy compacto. Cuanto más compacto es, más de poder de detonación tiene. Con el ANFO, obviamente, tiene que estar bien confinado. Si yo hago un diámetro muy grande, sumamente grande, ¿sí? No voy a tener un confinamiento. Si yo al ANFO lo desparramos en la superficie, lo prendo, va a ser una llama y nada más. Y va a determinar humo amarillo y nada más, ¿sí? Entonces, existen diámetros críticos para del barreno para el uso del ANFO, ¿sí? Para densidades prácticamente de 0,85 gramos por centímetro cúbico, el diámetro debe ser prácticamente 25 milímetros. Y para densidades prácticamente de 1 a 1,15 gramos por centímetro cúbico, el diámetro debe subir a prácticamente 75 milímetros. También se utiliza el ANFO para grandes diámetros, porque lo vimos nosotros también, ¿sí? Ahora, ese ANFO que se utiliza para grandes diámetros, tiene otro sistema de iniciadores que después lo vamos a ver, ¿sí? Bien. Bueno. Terminando por hoy. Diámetro del barreno. Acá tenemos hasta 300 milímetros, tenemos 350 milímetros, ¿sí? Que estamos hablando prácticamente de 35 centímetros de diámetro. Y la velocidad de detonación, ¿sí? La velocidad de detonación de lo que es en metros por segundo. Prácticamente 4.500 metros por segundo para ya diámetros barrenos que son de 350 milímetros, estamos hablando de 35 centímetros, ¿sí? Esta es la forma como se suele vender el ANFO, se venden en bolsa de 25 kilos, ¿sí? También ahora se vende en forma a granel, se puede conseguir en forma a granel, y siempre cómo es la hoja de seguridad. En el caso de Austin Power, este ANFO se llama Austinite, que es el nombre comercial. En el caso de Nikes, creo que era... no me acuerdo cómo se llama, tienen distintos nombres comerciales, pero en definitiva termina siendo ANFO. Que el ANFO termina siendo un agente de voladura, ¿sí? Acá más, después vamos a ver los distintos tipos de ANFO que hay, el ALANFO, sí, el ANFO alendizado, ¿sí? Y vamos a empezar ya después con las emulsiones, ¿eh? Bien, consulta, dudas. Con la química,
dudas, consultas, alguno que quiera aportar. De mi parte no, profe. Giovanni. No, todavía estamos muy con Yo que puedan hacer un poquito de tiempo que no se olviden. ¿Sí? Jacqueline. Profe, yo me quedé con una duda de ahí de la historia que leyó. Sí, dígame. Se lo voy a Bueno, pasar. ¿cuál fue la chispa que como que provocó la explosión? Aparentemente no dice acá, hay otros, ahí buscado está buena la pregunta. Algunos hablan de un cigarro, porque no, digamos, inició con alguna fuente, que después empezamos a ver el humo y todo, hubo un factor de inicio. No se inició por sí solo. En algunas historias nombran como que había un cigarro, que inició, digamos, que se empezó a iniciar con el fueguito y todo, pero eso empezó después a levantar temperatura, ¿no? Pero hablan de eso, una fuente de ignición. Algunos hablan de un cigarro, pero hubo una fuente de ignición, no solamente por temperatura. ¿Sí? Eso, digamos, algunos hablan de eso, no está bien definido. ¿No? Bien, profe. Gracias. No, por favor. Pero creo que nos deja una enseñanza muy buena. Esto, más que todo lo digo porque creo que son enseñanzas buenas para cuando hay un traslado. Usted con el rango privado van a tener que trasladar seguramente a ANFO, de qué forma hay que tener cuidado de cómo lo almacenan. En los polvorines, si bien ahorita vamos a ver seguridad de los polvorines, pero bueno, es un poco el mensaje. ¿Sí? María José, Sofía, Patricio. No, bien, profe. Bien, bueno. Profe, de casualidad tomó el listado de asistencia y entré unos 8 minutos tarde, no sé, ya estaba dando clases por Sí, señor. Acá ya lo pongo, pero está bueno que me haga acordar, porque si no está bueno para que me haga acordar. ¿Sí? Bien, profe, gracias, profe. Sofía no está, la otra Sofía, ¿no? No la veo. Bien, está Sofía Quintero nomás. Sí, profe. Bueno, entonces nos vemos el martes que viene. ¿Sí? Vamos a seguir con esto. Todas las unidades son largas, lamentablemente no tengo muy buenas noticias. Pero bueno, vamos a ver todo lo que, para la semana que viene vamos a ver los distintos tipos de explosivos, el tema de la LANFO, vamos a ver el tema de las emulsiones, vamos a ver los distintos VOD, velocidad de detonación de cada uno. Creo que una gente por decorador, vamos a ver los primarios, secundarios, que eso obviamente necesito que lo sepan muy bien, ¿sí? No lo voy a bardear tanto con la química ya la clase que viene. Y después vamos a entrar con todas las medidas de seguridad en temas del uso y manejo de explosivos. ¿Sí? Después en la otra unidad después vamos a seguir un poco más con la química. ¿Ah? Bien. Profe, ¿en la unidad 2 esta la pasó, profe, al archivo? No todavía. Se las puedo Bien, pasar por si le interesa buscar la página y leer sobre las cosas. Se las puedo. Hay otro incidente que se produjo como en el 60 y pico, 70. Hay otro incidente que se produjo con un nitrato de amonio, para ver, que se produjo en esa fecha también. Hay también otro incidente. Este no es el último. Muy bien. Muchas gracias. Entonces nos vemos la semana que viene. Para los que son católicos, felices Pascuas. Para los que no son católicos, que tengan excelente fin de semana. ¿Sí? Muchas gracias. Bye, bye. Nos vemos la semana que viene. Igual, profe. Está bien.